Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, el bautismo de un etíope. Es muy interesante todo lo que hemos leído, hemos estudiado, hacemos una síntesis rápida de lo que significa. Desde el versículo 26, el ángel del Señor dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Él se levantó y partió. Un eunuco etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír que leía al profeta Isaías le preguntó: ¿comprendes lo que estás leyendo? Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero que no se deja ante el que lo esquila, así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? El etíope preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe tomó la palabra y, comenzando por este texto de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Siguiendo su camino, llegando a un lugar donde había agua, el etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Y ordenó que detuvieran el carro. Ambos descendieron hasta el agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no lo vio más, pero seguía gozando su camino. Felipe se encontró en Azoto y en todas las ciudades por donde pasaba iba anunciando la buena noticia hasta que llegó a Cesarea. Qué lindo que es esto, queridos amigos, ¿verdad? O sea, hay una síntesis de todo lo que significa siempre la acción del Espíritu Santo. Recordemos que dentro de la teología de Lucas, Ñande Yaguarecoina, primera partecita es el accionar de Dios Padre, Antiguo Testamento, el accionar de Dios Hijo, todo lo que significa el Evangelio, y luego la tercera persona, el accionar del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles. Es por eso que la teología de Lucas también nos presenta la
ascensión, por ejemplo, ¿verdad?, de Jesús al cielo. Esto es muy interesante. Dentro de esta teología lucana nos da a entender muy bien, diciéndonos que Jesús ya ha cumplido con todo lo que Dios le había pedido, su Padre, desde la encarnación. O esa caña de allá, peñandera P, va esa pañandella y cobana, y por eso es que ahora el que está actuando ya es Felipe en nombre de la comunidad. Es decir, Felipe somos nosotros en realidad. La fuerza del Espíritu que le llama, se dieron cuenta desde el comienzo. Felipe que es tocado, que es llamado por el Espíritu de Dios para que actuase. El ángel del Señor, el ángel del Señor, el obrar, el actuar, la acción de Dios, dijo a Felipe, peñan de Yara lleva, hoy kutu ishbe o no ishbe, oñapi kutu ishbe ina ishbe dale neipura, rejomare ina se te hoge, emombe uke emosarambi que hay cualca que lleva peseñ engüe. Y entonces viene ya el primer verbo, cum, ¿verdad? Sería en hebreo, el levántate y ve hacia el sur. Es decir, totalmente diferente de donde él estaba. Entonces, el direccionamiento también, norte, sur, este, oeste. Él estaba en el norte, vete hacia el sur. Vete entonces hacia ese lugar donde todavía no ha llegado la palabra de Dios. Aquí estamos entendiendo lo que ya en Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Desde ahí nosotros habíamos comenzado, ¿verdad?, a entender que el mensaje del Señor y el envío del Señor es para que ellos vayan por todas partes, ¿verdad?, a anunciar el Evangelio. Tienen que anunciar por todo el mundo. Le dice así, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, una avena. Cuando ya el ángel del Señor, esto está significando la fuerza del Espíritu Santo, ¿verdad?, la fuerza de Dios. Dice a Felipe, levántate y ve hacia el sur. Entonces aquí se está cumpliendo, recibirán la fuerza del Espíritu Santo. La fuerza de Dios, el ángel de Dios, es el que está actuando en el corazón del hombre, en este caso en el corazón de Felipe. Y después que le dice, una vez que descienda sobre ustedes, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Hasta los confines de la tierra. El sur está significando eso. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. No tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad, y podemos contemplarte en el pan y en el vino,
convertido en cuerpo y sangre, nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra, Jesús vivo está. Pan bajado del cielo, nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna, nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre, vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra. Jesús vivo está. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, miércoles de ceniza, iniciamos, queridos amigos, el camino hacia la Pascua del Señor, es decir, hacia la resurrección. Y como esto es tan importante, necesitamos prepararnos. Aupeare con este día, miércoles de ceniza, este camino de la Cuaresma. Cuaresma significa 40 días en que vamos a ir preparándonos, preparar el corazón para celebrar toda la Semana Santa. Leemos del libro de Joel, capítulo 2, versículo 12 al 18. Ahora, conviértanse a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Rasguen los corazones, no las vestiduras. Conviértanse al Señor Dios,
porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y se arrepiente de las amenazas. Quizás se arrepienta y nos deje todavía la bendición, la ofrenda, la libación del Señor nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen la reunión, congreguen al pueblo, santifiquen la asamblea, reúnan a los ancianos, congreguen a los muchachos, a los niños de pecho. Y así entonces, queridos hermanos, el profeta Joel nos está llamando a la conversión. Llamo Yebenujina, miércoles de ceniza. Ya Yesaguágena, justamente este gesto tan importante, Petanimbú. Upeago y Sejina lleva, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Esta es la forma, queridos hermanos, como nosotros reconocemos, nos damos cuenta y comenzamos a hacer nuestro camino hacia Dios. Petanimbupea lleva que somos humus, que somos hombre, que somos humanidad, que somos Adamá. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Pero detrás de todo esto, queridos hermanos, cuando nos damos cuenta, lleva ya Yehesacuá, Ñandecope Ubujina lleva. Por lo tanto, esto nos llama a una verdadera conversión. ¿Conversión a qué cosa? A vivir bien, a vivir como Dios nos pide, a vivir de acuerdo a los criterios del Evangelio, a vivir de acuerdo a los criterios que el Señor nos regala. Que la bendición de Dios descienda sobre nosotros y a prepararnos bien durante este tiempo de sensibilidad cuaresmal. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, el bautismo de un etíope. Este es funcionario, dice la reina de Candace, así luego presenta, ministro del tesoro. Bueno, todos estos elementos son muy importantes, ¿verdad? Porque nos está diciendo que es un funcionario el cual estaba sobre todos los tesoros, imagínense, todos los tesoros. Peamos beusen de Hina lleva que no hay cote guasuimba eveina. Entre comillas, geta y plata, geta ahora con la posibilidad a la humillaña de hoy, si estamos encargados del tesoro, no sé si estamos encargados del tesoro del pueblo o si no pensamos que es el tesoro nuestro, ¿verdad? Que en realidad es del pueblo, pero ya Buruña era muy guaysa. Bueno, en fin, estas situaciones son muy interesantes para que podamos también nosotros reflexionar y entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces dice, aquí era un hombre exitoso, ¿verdad? Porque si le ponen en ese lugar, quiere decir que era una persona bastante exitosa. Supongo yo, ¿verdad? Aquí en esta situación, si le ponían a alguien encargado del tesoro, entonces quiere decir que era una persona muy honesta, era una persona muy representativa, una persona en quien podía confiar. La reina era el ministro de la reina de Etiopía, ¿verdad? Entonces confía en él. Bueno, yo no sé si esas características nosotros tenemos cuando le ponemos a los encargados del tesoro de nuestra nación, ¿verdad? O si es justamente la persona más deshonesta que después puede desviar los fondos sin que nadie se dé cuenta. Bueno, esas son otras situaciones que tenemos que reflexionar muy bien.
Pero aquí por lo menos entendemos nosotros que en la palabra de Dios, si nos está diciendo que era un funcionario exitoso, un funcionario en quien la reina podía confiar, y él estaba por encima, ¿verdad?, de todos, en el sentido de que tenía que administrar, tenía que cuidar los tesoros de la nación, los tesoros sobre la que estaba reinando esta mujer. Más el éxito, y aquí viene la segunda parte, porque cuando te presenta una característica de un personaje es por algo que el autor sagrado te quiere contar. Entonces, no. Aquí si te pone una característica del personaje es porque hay un cierto interés de transmitirnos valores o principios a través de estas frases y a través de estas palabras. El éxito que esta persona estaba llevando, sin embargo, no contestaba todas las preguntas de su vida. Yo puedo ser muy exitoso en tantas cosas, pero esas son las realidades muy del mundo, realidades nuestras, realidades que hemos conquistado en todo caso nosotros. Estamos hablando más bien de un aspecto muy humano. Y entonces no le está bastando. No me nejewa sujbeina lleva. A operar la coanga e mañana e hina hoy cuasa lleva vaya pota esa vaya pota, porque no me llena todo este éxito que yo tengo, incluso humanamente hablando. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Fiel es Dios, la buena obra que ha empezado la llevará a feliz término. Me conoces bien, no necesitas preguntar, a ti nada te puedo ocultar. Sabes todo de mí y aún me amas así. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor.
pues de ti nací. Es tu amor de donde vengo y a donde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. En mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. Mi propósito es cantarte, con mi vida adorarte, una canción de amor. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos hermanos y hermanas, al terminar la audiencia general, el Papa recordó que el viernes se cumple un año de la invasión rusa de Ucrania. un anno dall'inizio di questa guerra assurda e crudele. Un triste anniversario. Potrà il Signore perdonare tanti crimini e tanta violenza? El Papa volvió a pedir a la comunidad internacional que ponga todos los medios posibles para conseguir la paz. Quella costruita sulle macerie non sarà mai una vera vittoria. Restiamo vicini al martoriato popolo ucraino che continua a soffrire e chiediamoci: è stato fatto tutto il possibile per fermare la guerra? Entre los presentes estaba el embajador de Ucrania ante la Santa Sede, que saludó personalmente a Francisco al terminar el evento. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Este es el significado y origen de la ceniza de Cuaresma. La Cuaresma comienza con una liturgia en la que destaca el rito de la imposición de la ceniza. Pero ¿cuál es el significado y el origen de la ceniza utilizada en este tiempo litúrgico? Benedicto XVI explicó durante una audiencia general
que la ceniza es un signo que invita a los cristianos a la penitencia y a intensificar el compromiso de conversión para seguir cada vez más al Señor. Según el padre Antonio Lovera, sacerdote del siglo XIX y autor del libro El porqué de todas las ceremonias de la Iglesia y sus misterios, esta penitencia debe venir acompañada de arrepentimiento y dolor por haber ofendido a Dios. Por su parte, el Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia recoge en su numeral 125 que el rito de la imposición de la ceniza, lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia lo ha conservado como signo de la actitud del corazón penitente que cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal. Además, también simbolizan la mortalidad de los hombres. Esto se ve claramente reflejado cuando el sacerdote impone la ceniza en la frente de los fieles mientras dice: «Recuerda que polvo eres y al polvo volverás». En el Antiguo Testamento las cenizas son utilizadas para expresar luto, deseo de conseguir algún favor de Dios y arrepentimiento. La Enciclopedia Católica explica que durante el Jueves Santo los primeros cristianos se colocaban ceniza en la cabeza y un hábito penitencial como símbolo de penitencia pública. Y aunque la Cuaresma adquirió un carácter plenamente penitencial en el siglo IV, no fue hasta el siglo XI que se implementó el rito de la imposición de la ceniza el miércoles de ceniza. Posteriormente, el rito de la imposición de ceniza se extendió rápidamente por toda la Iglesia católica y se convirtió en una parte importante de la Cuaresma. En la actualidad, otras denominaciones cristianas, anglicanos, luteranos, metodistas, presbiterianos, ortodoxos, también utilizan la ceniza al principio de la Cuaresma, aunque sus ritos son distintos. Jesús dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos». Dijo: «Dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis». Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles. Estamos hablando aquí sobre el bautismo del etíope. Este etíope, que era funcionario, que estaba sobre todos los tesoros, era un hombre que tenía éxito, por eso es que le están poniendo en este lugar, en esta situación. Pero el éxito, obviamente, decíamos nosotros, que no estaba respondiendo, no estaba contestando a todas las preguntas existenciales de la propia vida. Ñande está ahí catula, ñande plata, está yarecola, ñande éxito, y no solamente en el sentido de dinero, también el éxito. También nosotros humanamente podemos considerarnos exitosos porque nos fue bien algo, ¿verdad? Muy humanamente, que nos propusimos y comenzamos a luchar, a pelear, pero después de un cierto momento nos damos cuenta que ese éxito entonces tampoco no llena toda la vida. Yo puedo ser un gran deportista y tengo un gran éxito, mucha fama, pero se dan cuenta, queridos hermanos, estamos ahí futbolistas, estamos ahí, mira, pero después vos te das cuenta, en el fondo, miren un poco la vida de estos personajes.
Pelota pues iba lejos, muy bien la golo ya popea, quién hizo como esto, todo esto, ¿verdad? Destrezas, habilidades, cualidades, cosas interesantes, ¿verdad? Que Dios te ha dado por una parte y que después vos lo trabajaste también. Mira, cuando ahí la habilidad viene, lo tenemos, pero después también nosotros tenemos que trabajarlo. Y la gran mayoría, fíjense, vean un poco la historia de estos jugadores, por ejemplo, ¿verdad? Más exitosos que nosotros conocemos, ¿verdad? Pero después, en el fondo, hoy con la apio entender, así como este hombre de los tesoros de la reina de Candace. ¿Entendés? Que todo ese éxito era fama fumus, y malo latino cuera. Es decir, la fama, el éxito, este es como el humo. ¿Qué pasa con el humo? El humo desaparece enseguida, el humo se desvanece. Bueno, y esa es la fama. La fama es como el humo. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente nosotros tendríamos que dejar? Nosotros vamos pasando y nuestros nombres van quedando en el olvido. Nuestra existencia, como dice el Coelho, sobre todo cuando habla sobre la existencia, es interesante. Es entonces ese vaho, ese humo que pasó, y ya nadie se recordará de ti. Imagínense. Hoy por algo mando a pegar la abuelo, otro gente pegar la cherú, y mandó a pegar la bisabuelo, UPB ya me mandó a gente. A PIP continúa, me ve a la tatarabuelo, no hay cual, la me mandó a la tatarabuelo, y que tú ahí te dicen alguno. A ver, ni de allí cuál me después del tatarabuelo que viene. Pues de allí por ahí, ¿viste? Se desvanece. Y entonces, se dan cuenta que Hechos de los Apóstoles aquí cuando nos está enseñando y cuando pone estas frases por algo que le está poniendo, ¿verdad? Que él era muy exitoso en el aspecto, ¿verdad?, de su honestidad, y por eso también le habían dado, y era un alto funcionario, el alto funcionario, ministro del Tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía. Había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía sentado. Y entonces aquí vienen todas estas posiciones, se volvía sentado. Sentarse, mirar, contemplar. El sentarse en la Biblia siempre tiene algunos elementos interesantes, ¿verdad? Sobre todo cuando nosotros hacemos la exégesis. El sentarse, posicionarse, estudiar, conocer. El catedrático, por ejemplo, ¿verdad? El que enseña, ¿verdad? Pero el sentarse quiere decir también dedicar ese tiempo. A calcular ya Yandego ya reco miñe y por formar la jupiago yande pues tengo formar la jay cuajamavi va ella va peñandillara oñe ñandegina, pero desde el sentido muy de vida, muy antropológico, muy humano. Peñande ya güero guataba hina ya güera peñandere coebe a ver con yande porque enseñando se por lo menos está haciendo que se mitano a la abuela la guatana es calcular. Eguatana es calcula. Es calcula. Entonces todo esto, viste, te está queriendo ayudar a entender, a entrar. Lo que está haciendo, dice, que está sentado en su carro, está queriendo entender, porque él, sentado en su carro, venía leyendo al profeta Isaías. Haré calcular de caray. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía
reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Esa tarde de 1273, Margarita, fiel a su costumbre, tejía con sus criadas unos chales que repartiría al día siguiente entre varias mujeres pobres de la cercana población de Palazzi, cuando entró jadeando al aposento el lebrel que nunca desamparaba a su amante, quien había salido muy temprano a visitar algunas de sus propiedades. Y sin darse ningún respiro comenzó a alar el borde del vestido de Margarita, mientras gañía lastimeramente, e iba hasta la puerta y volvía a tirar del ruedo de la falda de su ama, que alarmada por la insistencia del can, lo siguió hacia las profundidades del bosque de Petrignano, hasta que el perro se detuvo en una hojarasca que había junto a un roble y comenzó a escarbar desesperadamente, dejando al descubierto el cadáver de Guillermo de Pécora, padre de su hijo, al que unos asaltantes habían asesinado. Desolada lloró durante un buen rato y luego de rodillas le pidió perdón a Dios, porque entendió que su muerte era la señal divina que esperaba desde hacía tiempo para recomponer su vida manchada por el amancebamiento que sostenía desde hacía 9 años con el acaudalado noble feudal. Margarita, nacida en Laviano, Italia, en 1247, era hija de un agricultor toscano llamado Tancredo de Bartolomei, quien al fallecer su piadosa esposa volvió a casarse y entonces la áspera madrastra la emprendió contra ella, que apenas contaba 8 añitos, y le hacía la vida imposible, por lo que la atemorizada niña se escabullía frecuentemente y se refugiaba en las casas de sus mejores amigas, con las que aprendió el arte de la coquetería. Y cuando cumplió 17 años, Guillermo de Pécora, el marqués de Montepulciano, seducido por su exquisita belleza y su encanto natural, comenzó a cortejarla con espléndidos regalos y promesas de amor eterno, a las que la oprimida Margarita sucumbió y se fue a vivir con él en el opulento castillo de Montepulciano, rodeada de lujos y criados cuya misión era satisfacer todos sus caprichos. No obstante, Margarita era infeliz, porque su condición de concubina reñía con los principios cristianos que su piadosa madre le había inculcado, y por eso trataba de expiar sus culpas, distribuyendo a manos llenas dinero y bienes entre los pobres, los ancianos, los huérfanos, y protegiendo con especial celo a las mujeres abandonadas u oprimidas. Aún así, Margarita era la comidilla de las comadres y blanco de los ataques de algunos sacerdotes que la acusaban de ser un mal ejemplo para las jóvenes del feudo, y como la maledicencia era su tortura, le pedía constante al marqués que se casara con ella. Mas él, a pesar de que era un hombre excelente y estaba profundamente enamorado, siempre aplazaba su decisión. Esa obstinada negativa de Guillermo de Pécora hería profundamente a Margarita y le alimentaba su pertinaz idea de abandonarlo, pero tuvo que desistir cuando nació su hijo. Por eso, tras el asesinato de su amante, le prometió al Señor que desde ese momento solo le pertenecería a él, y para hacer realidad su juramento, le devolvió a la familia del marqués sus bienes, alhajas y todos sus vestidos. Vistió un tosco sayal, tomó a su hijo y descalza emprendió el camino de su conversión, cuya primera parada fue el hogar paterno, en el que su padre y su madrastra le negaron el perdón y la acogida. Sin saber qué hacer, se sentó bajo un árbol y de pronto escuchó una voz que le ordenaba presentarse ante los franciscanos de Cortona, lo cual hizo con presteza, y allí la recibió el padre Giunta Bebegnati, que en el acto se convirtió en su protector, director espiritual y además fue su biógrafo.
Y de la mano de este sacerdote comenzó un ardoroso apostolado con las mujeres desamparadas. Asistía a las parturientas, promulgaba la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y al cabo de 3 años, en 1276, adoptó el nombre de Margarita de Cortona y fue aceptada en la orden de los frailes menores franciscanos. Con la ayuda de otras monjas que se unieron en su voluntariado, fundó la Congregación de las Hermanas Pobrecitas y abrió en 1286 un hospital que al mismo tiempo era su convento para atender a todos los desvalidos, pero muy especialmente a las madres en trance de parto. Así, Santa Margarita de Cortona se convirtió en el ángel de la guarda de la ciudad de Cortona, y la fama de su misericordia, de su santidad y del don de sanación atrajo a peregrinos y enfermos de toda Italia, que siempre recibían su consuelo, su consejo y la salud. Precisamente su salud, minada por su extenuante trabajo y por la rigurosa disciplina que se impuso, ayuno permanente, penitencia constante, poco sueño y demasiada oración, Santa Margarita de Cortona se retiró a una casucha junto a la iglesia de San Basilio, templo que ella misma reconstruyó, y allí murió apaciblemente el 22 de febrero de 1297. Fue canonizada en 1728 por el Papa Benedicto XIII. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Margarita de Cortona que nos ayude a enmendar nuestras vidas. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrepentidos, Señor, caminamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Desde lo hondo, Señor, hoy clamamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a
nuestro espíritu. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Los 40 días preparamos nuestra fe. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrojemos todo el mal, la envidia y el odio. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Y entonces tenemos sobre el bautismo del etíope, que había ido en peregrinación y ahora se volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Decíamos que tal vez el hecho de ser un alto funcionario tampoco le llenaba del todo. Estaba oresco, estaba área decidida, lleva. Pues llega un momento en el cual también es como que uno dice, bueno, estamba ema shaya pojina lleva, estamba ema shaya pita sobre será pisacue, la areya poponano, lleva areya poponano. Porque la ñan de mondano, cuanto más ñan de mondaña monda se ve. Y entonces no queremos largar, ¿verdad? No queremos largar el chorro, como se dice. Entonces la canilla que se derrama, ¿verdad? Bueno. Y estas son situaciones que a nosotros también nos ponen en un estilo de vida para reflexionar y para entender cómo está haciendo esto. Eso es lo que nos quiere enseñar, ¿verdad? El autor sagrado nos está diciendo. Este es el personaje. Y siempre un personaje que aparece viene a ser para nosotros un modelo. O por lo menos tenemos que mirarlo como estereotipo de persona. Porque también algunas veces pueden ser estereotipos de personas negativas, ¿verdad? Que aparecen también en las narraciones. Pero siempre estos estereotipos, o positivos o negativos, sirven para la iglesia, para el pueblo, para nosotros, para entrar en una reflexión. Entrar en una reflexión significa ñande yaikebana lleva peñan de aputu uve, yaikua lleva peñan de yara la y ñande de jina lleva aupecho yaikua pona moto para la yapiana. Aquí nos está diciendo que además de que está sentado en esa posición de reflexión, se pone a leer nada más y nada menos que al profeta Isaías. También cuando nos habla del profeta, ciertamente que
los lectores, ñandejina opea, yeikuana, haya ye ubicana, porque ñandejina yeikuana, anda ye ubicana, diga tú, ahí la ñantende, es para la isea ñandejina el autor sagrado. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿por qué estaba leyendo al profeta Isaías? Aquí ya estamos con 3 palabritas decimos cosas tan profundas. Primero, el hecho de leer. Leer es una de las características justamente de ¿quién? Del profeta. Leía al profeta. Y después dice que es Isaías. ¿Por qué no era otro profeta? Porque tiene todo entonces una unión profunda teológicamente hablando. El profeta es el que lee, pero ¿qué es lo que lee? Daigo lo lee ante la cuatía y tengo deletreados jóvenes. No. El leer significa sobre todo el entrar, el jorao, el entrar en la realidad donde se encuentra. Leer tu realidad, leer las situaciones en las que estamos viviendo, leer los momentos de nuestra comunidad y de nuestra vida. Esa es una de las características esenciales y fundamentales del profeta. El profeta, la owa, pero calcular, oye, pero o mañana o isaina. Va ela ya po, va esa va ya po hina, va epa la co anga veñe, pero tañe pia, hañañe mombarete, para poder cambiar, ¿verdad?, nuestra sociedad, para poder cambiar nuestra propia vida, para poder cambiar nuestro relacionamiento. Bueno, ese es el leer. El profeta en realidad lee su realidad. El profeta no es un ser o una persona que se va y que se acuesta y que duerme y que ahí viene, no sé, en visiones, o viene a sus ojitos, a su cabeza, como que sabe el futuro como un adivino. No, el profeta es el que lee la realidad, leyendo al profeta. Y luego Isaías. La característica de Isaías conocemos, ya el mismo nombre quiere decir Dios, Yahvé, Yah, ¿verdad? Isaí, Yah, Yahvé es salvación. Ñande yara oweru ñande lleva hoy ñande peñi eru vive ñande pesino hanwaisha ñande no je hanwaisha pemba eposhipo wiwi pemba eva ibe. Entonces reguapire calculare mañares endures esa. Y aquí entonces centrarse en lo esencial y en lo fundamental, leyendo, mirando la realidad del profeta que te dice justamente lo que dice, lo que es la realidad. Te evalúa esa realidad y desde ahí proyecta y por lo tanto anuncia. O desde ahí mirando la realidad denuncia, ¿verdad?, los males que nos aquejan. Pero lo más importante, desde ahí entonces mirando hacia una salvación. Y esa salvación que viene de Yahvé, es decir, Isaí y Yah. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.